En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, conscientes de lo que somos, te adoramos. Queremos entrar en ti y perdernos en lo que eres tú. Abandonarnos en ti, fundirnos en ti por la fuerza de tu amor y en virtud de tu voluntad. Y junto contigo saludamos a la Reina del Cielo. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Me estoy quedando un poco sin voz, así que si se me salen algunos gallos, ahí los atrapan. ¿Quiénes de los que están aquí tienen WhatsApp? ¿Ustedes no? ¿Por qué tienen WhatsApp? Para hacer más corta la comunicación, para hacer posible la comunicación a larga distancia. ¿Y para qué se quieren comunicar? Para estar enterados de lo que está pasando. Estar enterados de lo que está pasando tu hijo te manda mensajes como: mamá, ya salió el sol. Mamá, ya tengo hambre. Ah, mamá, ya tengo hambre. ¿Y a ti te importa que tenga hambre? ¿Por qué? Porque para ir y hacer la comida es mi hijo. Ir y hacer la comida, ¿es tu hijo? Ah, es amor. Ah, muy bien. Bien. A todos de repente nos agrada cuando suena el celular, tirirín, que llegó algo. Aunque sea escrito, esas palabras llevan una especie de compañía. Nos muestran que hay alguien en cuya vida estamos, a quien le importamos y que a su vez nos importa. Necesitamos de la palabra para vivir. No tanto del sonido, sino de la comunicación. La comunicación hace posible el amor porque lleva el conocimiento y pone en común la vida de uno con otro. Porque una vida aislada es una vida triste, no lo sé. Bueno. Saben que a Jesús se le llama Verbo. ¿Por qué es eso? ¿Es una palabra? Verbo. Es la traducción literal de latín, verbo igual a palabra. En la mañana alguien decía que, me imagino que haciendo eco de la canción de Arjona, de que verbo más que palabra es una acción. La verdad es que en Dios una palabra y una acción es lo mismo. Dios para hacer algo ocupa quererlo y expresarlo. Cuando Dios habla, hace.
no como nosotros. Nosotros hablábamos y hablábamos y hablábamos como el que está parado enfrente y quién sabe qué tanto hacemos. Pero en Dios hablar es hacer. Así que el verbo divino, mientras que es palabra, a su vez es el fiat, es el que hace. Vamos a leer algunas cosas sobre el verbo divino, que es aquel en quien hemos sido creados, que sustenta nuestra existencia, nos da vida y nos da todo. En el volumen 6, 25 de octubre de 1904, dice: continuando mi habitual estado, después de haber esperado mucho, ha venido Jesús. Y apenas lo he visto, le he dicho: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el bendito Jesús ha agregado: el Verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó lo que era. O sea, no dejó de ser el Verbo para hacerse carne, no quedó solo carne, sino Verbo encarnado, carne y Dios, hombre y Dios. Dice, y así como verbo significa palabra, y no hay cosa que más influya que la palabra, así el verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Así que si el verbo no hubiera tomado carne, no habría medio cómo poder unir juntos a Dios y al hombre. Si yo fuera un excelente pintor, pero no tengo pintura y no tengo un lienzo, un plano, una pared, lo que sea, ¿de qué me sirve ser muy excelente pintor? ¿Y cómo sabes que eres buen pintor? ¿Cómo sé que soy buen pintor? Pues no lo sé. Por eso dije si fuera. Bueno, para que haya una palabra, ¿qué se ocupa? ¿Letras? Una palabra en el sentido de una comunicación, no tanto en el sentido de un signo escrito o de un sonido. Para que haya la comunicación de una palabra, ¿qué se ocupa antes? ¿Qué? Pensarlo. Si no hay un pensamiento que sea el contenido de esa palabra, entonces eso no es una palabra. Será un sonido, un ah o lo que sea, pero no una palabra. Si Jesús, el Hijo, es la palabra, ¿el Padre qué será? El Padre es el pensamiento. Se lo dice Jesús a Valtorta muchas veces. ¿Y qué diferencia hay entre el pensamiento y la palabra? En el pensamiento se piensa y en la palabra se expresa. En el pensamiento se piensa y en la palabra se expresa. Sí, el pensamiento y la palabra tienen la misma esencia, son el mismo contenido, pero el uno es como el origen y el otro es la expresión, es la comunicación, es la donación. Bueno, pues imagínense que el experto pintor es Dios Padre, pero su Hijo es la pintura. El Hijo es aquel que hace que Dios se pueda comunicar, se dé. Ahora, entonces, para que haya comunicación hace falta
un pensamiento, para expresar una palabra, pero ¿qué más falta? Un motivo. Un motivo para hablar. Es cierto que hay mucha gente que habla sin motivo, pero en Dios no es así. Hace falta un motivo. Algo que empuja, que anima. ¿Y en Dios cuál será el motivo de hablar? Amar. Por tanto, el Espíritu Santo es el amor. Es el motivo que une al pensamiento y a la palabra para que ese pensamiento se exprese. Y eso es la Trinidad. Pero las palabras se dicen al vacío, se dicen a los cuartos solos. ¿A qué se dice una palabra? ¿Hablamos a las bancas? Se habla a alguien. Para que la palabra tenga, por así decirlo, sentido, hace falta alguien que la reciba. Y he ahí todos nosotros. Dios es pensamiento, palabra y amor. Pero si no tiene a quién comunicarse, quizás sea una herejía, pero diría yo, ¿para qué es lo que es si no tiene a quién darlo? Bueno, sigamos. En el volumen 11, el 15 de abril de 1916, dice Luisa: por las continuas privaciones de mi dulce Jesús, vivo muriendo. Sí, Luisa, así nos acordamos. Diario estás así. Aunque va disminuyendo, ¿eh? Ahí es en el 11. Dice: esta mañana me encontré toda en Jesús, como si nadara en la inmensidad de mi sumo bien. Luego veía en mí y veía a Jesús en mí y sentía todo el ser, y sentía que todo el ser de Jesús hablaba. Los pies, las manos, el corazón, la boca, no en el sentido de que salieran sonidos, sino en el sentido de que comunican algo. Dice: en suma, todo eran voces. No solo esto, sino la maravilla era que estas voces se hacían inmensas, se multiplicaban por cada criatura. Volviendo al WhatsApp, si hacen una lista de difusión, ponen ustedes un solo mensaje y se dividen tantos por cuantas personas están incluidos en su lista. Bueno, pues el verbo divino, por así decirlo, se divide, se multiplica en tantos cuantas personas Dios ha creado. Dice: los pies de Jesús hablaban a los pies y a cada paso de criatura, las manos a las obras. ¿Las manos de quién? ¿A las obras de quién? Las manos de Jesús a las obras de las criaturas. Los ojos a las miradas, los pensamientos a cada pensamiento. ¿Será que Jesús sea un chismoso? ¿Cómo habla? Por ahí se dice, habla hasta por los codos. Bueno, Jesús hasta por los pies, dice Luisa. ¿Qué dice? ¿Para qué tanta comunicación? Sigamos leyendo. ¡Qué armonías entre creador y criatura! ¡Qué encantadora vista!
¡Qué amor! Pero, ¡ay de mí! Todas estas armonías eran destrozadas por las ingratitudes y por los pecados. El amor era correspondido con las ofensas. Hijos, ya está la comida. ¡Cállate! Así, pero mucho peor. Y Jesús, todo afligido, me dijo: hija mía, yo soy el Verbo, es decir, la palabra. Y es tanto el amor hacia la criatura que me multiplico en tantas voces por cuantos actos, pensamientos, afectos, deseos, etcétera, hace cada criatura, para recibir de ellas la correspondencia de sus actos hechos por amor mío. En esas voces que Luisa ve que parece que salen de sus manos, de sus ojos, de sus pies, el contenido, lo que va, obviamente no es un sonido, sino que Él, el Verbo, con su palabra, comunica existencia, comunica vida. Entonces es por eso que para que yo tenga una mirada, ocupa primero el Verbo divino comunicarme con sus ojos la mirada, y entonces yo la usaré. Podré usarla incluso para herirlo, pero la recibo de Él, de su palabra, de su comunicación. Entonces, me multiplico para cada pensamiento y todos los actos, para recibir de ellas la correspondencia de sus actos hechos por amor mío. Doy amor y quiero amor, pero recibo ofensas. Doy vida, y si pudieran, me darían muerte. Pero a pesar de todo, yo continúo mi oficio amoroso. Nosotros solemos decir: ¿no quieres? Pues está bien, adiós. Dice: ¿no quieres? Yo no cambio, yo permanezco. Si terminas el periodo de tu elección, que es la vida, en un no, entonces ya, aunque yo te siga amando, pues quedarás, pues no fuera de Dios, porque no se puede salir de Dios, pero sí en la justicia, donde está el infierno. Dice: ahora, has de saber que quien vive unido conmigo y de mi querer, también el alma, nadando en mi inmensidad, es toda voz junto conmigo. Así que si camina, sus pies hablan al pecador, sus pensamientos son voces a las mentes, y así de todo lo demás. ¿Qué tanto predican ustedes? Hace días estaba con una mujer de esas gentes medias místicas, y estaba ella escuchando a alguien hablar de la divina voluntad en un grupo. Y después, es una monjita ella, y ella no suele, no conoce mucho de divina voluntad, aunque es un poco mística. Mística en el sentido de que Jesús le permite ver las cosas que normalmente no se ven, pero que son reales. Y ella no dijo nada, pero a la persona que estaba hablando, otra persona que iba con esa madre, le dice: déjate digo. Y la madre voltea así como:
cállate. No le dijo así, ¿verdad? Pero así como, ¡ay! Y le dice, cuando estaba hablando, era como si las palabras se hicieran semillas que se ponían en las personas. Y ya le dice la madre, sí, no era como un tema normal. Dice, era una comunicación de semillas que se sembraban en las personas. Y dije, mira, la madre no sabe de divina voluntad, pero Jesús le hace ver cómo en el alma que busca vivir en la voluntad de Dios, suceden esas comunicaciones a las almas. El germen divino. Dice, y solamente en estas almas yo encuentro como una recompensa en la obra de la creación. Y al ver que no pueden nada por sí solas para corresponder a mi amor y mantener las armonías entre yo y ellas, entran en mi querer, o sea, en el acto eterno de Dios. Y se hacen dueñas y obran a lo divino. O sea, el alma ve esa comunicación de amor de Dios, que es Jesús mismo, su palabra divina que lleva la fuerza de la vida divina, y dice, pues yo qué te correspondo. Entonces entra en el divino querer, se adueña del verbo divino, se convierte en él, y entonces dice, pues a lo divino te correspondo con el amor divino, porque el mío no alcanza. Dice, mi amor entonces encuentra su desahogo y las amo más que a todas las demás criaturas. Dijo en la mañana una señora, así que Jesús tiene preferencias. ¿Qué opinan? ¿Sí? Es que nosotros humanamente siempre que hablamos de amor lo relacionamos al afecto que sentimos hacia las personas queridas, y entonces puedo sentir querer más a una persona que a otra, ¿verdad? Pero en el amor divino la cosa no funciona así. El amor divino es la donación de Él. Entonces, si hay un bote cerrado, está hecho para contener amor, pero está cerrado, ¿el amor se puede meter? No, ¿verdad? Por tanto, se puede decir que la persona que quería amar ese recipiente no pudo amarlo, porque no pudo darse. Bueno, aquí es igual. No es que Jesús diga, a ti te quiero bien mucho y a ti un poquito, no creas que tanto. No. En esto no depende de Dios, depende de la criatura qué tanto se abre y qué tanto espacio hace para recibir ese amor. Así que a quien más se abre, el amor divino se le puede vertir más y puede decir esto, las amo más que a todas las demás criaturas. O sea, en ellas me vierto, me doy más que a todas las demás, porque estas sí quieren recibir y aquellas no. Ahí entra entre más te vacías de la humanidad, más te llenas del amor divino. Entre más te vacías de ti, más te llenas de Él. Very good. Vamos a... No sé si leerlo antes o después. ¿Tú qué opinas? ¿Sí qué? Primero lo de la Biblia. ¿Conocen el inicio del Evangelio de San Juan? ¿No? Sí, no, unos que sí, otros que no.
Es uno de los trozos quizá más difíciles de entender para quien no está muy familiarizado con la espiritualidad, con la realidad espiritual, pero es uno de los trozos más bellos. De hecho, en el ritual de los exorcismos, al menos a los que yo he asistido, se recita todo el inicio del Evangelio de San Juan. Y si bien el Evangelio entero le molesta al demonio, ese trozo no lo soporta. Vamos a leerlo primero y después vamos a leer algo que dice Jesús y espero nos ayude a comprender el inicio del Evangelio. Entonces es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Antes de continuar, esto obviamente le molesta al demonio, tener que reconocer que Él existe gracias a la palabra divina y que depende de Él en la existencia. Continuamos. En ella, ¿en qué? En la palabra, o sea, en el verbo divino. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. En una traducción a la que llegué sin querer, porque normalmente no me gusta esa traducción, y hasta después de leerla dije, ay, esta no es la que me gusta. En vez de lleno de gracia y de verdad, dice esto: en él todo era don amoroso y verdad. Es que la gracia es el don amoroso de Dios. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Bueno, ahora vamos a lo que dice Jesús en el escrito de Luisa. Volumen 23, 13 de noviembre de 1927. Estaba siguiendo mi giro en el querer divino, y habiendo llegado a los actos que hizo en la humanidad de nuestro Señor, acuérdense, ¿qué existe en el divino querer? ¿Qué hay allí guardado? ¿Mande? La historia entera, con los actos que en ella han sucedido, y toda la eternidad. Pues allí se pasea Luisa y encuentra los actos que hizo el divino querer en la humanidad de Jesús.
y moviéndose en mi interior me ha dicho: hija mía, el Verbo divino en mi humanidad estaba como centro de vida en ella. Éramos inseparables el uno y la otra. En mi cuerpo, ¿cuál es el centro de vida? El corazón y el cerebro. Pero yo me puedo morir y ahí siguen el corazón y el cerebro. Y ya no tienen vida, entonces no son el centro de mi vida, es el alma. ¿Qué significa que sea el centro de mi vida? Que todo lo que hago brota de ella, del alma, y está impregnado de lo que ella es. De modo que si mi alma es perversa, las acciones de mi cuerpo, ¿cómo serán? Igual. Bueno, en la humanidad de Jesús, aunque también tenía alma humana, el centro de vida era la persona divina, el Hijo de Dios. El Verbo divino en mi humanidad estaba como centro de vida en ella. Éramos inseparables el uno y la otra, el Verbo y su humanidad. Pero como mi humanidad tenía sus límites su humanidad. ¿A qué se refiere con su humanidad? Su cuerpo y su alma de hombre. Y eso incluye sus sentimientos, su mente. ¿Tenía límites eso? Su humanidad. ¿Por qué? Porque era igual a nosotros. No, ciertamente así lo quiso, pero el punto es que todo lo que es creado tiene sus límites. Acuérdate, el único inmenso es el Creador. Y la humanidad de Jesús es creada, es igual a la nuestra. Su cuerpo y su alma de hombres son creados, su divinidad no, es engendrado. Entonces, no hay modo de que su humanidad fuera ilimitada, porque es algo creado. Entonces, dice, como mi humanidad tenía sus límites y el Verbo era sin límites, inmenso e infinito, no pude restringir dentro de ella, de su humanidad, toda la luz interminable del Verbo. Esta luz desbordaba fuera, de modo que sus rayos, desbordando fuera del centro de mi humanidad, salían de mis manos, de mis pies, de la boca, del corazón, de los ojos, de todas las partes de mi humanidad, de modo que todo mi obrar corría en esta luz. A ver, ¿se imaginan a Jesús así con esa luz? Traten de imaginárselo. Pero imagínense que yo me pongo unos reflectores así de rayo láser detrás de mí y salen así y me ven así bien, bien padre. ¿Eso es útil? No, ¿verdad? La luz de la que habla Jesús no es luz inútil. ¿La luz del sol es inútil? No, toda la vida en la tierra depende de ella. Ella lleva con su calor la fecundidad y todos los bienes que hay en la tierra. La vida de la tierra depende del sol. Bueno, esta luz del Verbo divino no es luz así nada más para que le salgan brillitos y digan, ¡wow! El Hijo de Dios. No,
Es su naturaleza divina que comunica vida, que comunica amor, que comunica su ser. Dice, de modo que todo mi obrar corría en esta luz, que más que rayos solares investía todo y buscaba todos los actos de las criaturas para darles sus actos, a fin de que los actos de ellas, investidos por su luz, tomasen la forma de los suyos y fundidos juntos adquirieran el valor, la belleza de sus actos. Hablando humanamente, pero también no lo podemos dejar de lado. En Jesús, decía esa traducción, todo era don amoroso y verdad. En nosotros, ¿sí hacemos donación de nosotros en todo lo que hacemos? ¿Sí amamos en todo lo que hacemos? Es la parte humana, pero no la podemos dejar de lado. Bueno, buscaba todos los actos de las criaturas para darles sus actos. Jesús dar a nuestros actos los de Él, a fin de que los actos de ellas, investidos por su luz, tomasen la forma de los suyos. ¿De cuáles? De los de Él, y fundidos juntos adquirieran el valor, la belleza de los actos del Verbo. Pero ¿cuál no fue el dolor de mi humanidad al ver rechazados por las criaturas en la misma luz del Verbo eterno sus actos e impedirles la transformación que quería hacer en las criaturas? A ver, hablemos de Milpa. Hablemos de Milpa. Por si alguien de quien escuche esto no sabe qué es la milpa. La milpa son las plantas del maíz, donde salen los elotes y de donde hacemos las tortillas y los tamales. Bueno, y en nuestra tierra, en este tiempo, todo está cubierto de milpa, como si fueran alfombras. Bueno, imagínense ustedes que las milpas se pusieran de acuerdo y dijeran: vamos a conseguir una lona y nos vamos a tapar del sol, porque ya nos enfadamos de depender de él. Uy, qué molesto. A veces está bien fuerte. Así que nos vamos a tapar. ¿Qué sucede con la milpa si hace eso? Pues se muere, necesita la luz, necesita el calor. Pues así hacemos nosotros con Jesús. Mira, tú serás muy Dios. Yo quiero recibir la existencia, pero no quiero recibir tu vida. No quiero recibir tu bondad, tu amor, tus actos divinos. Así que déjame podrirme aquí, tapado con la lona, el manto oscuro de mi voluntad, y tú quédate con todo lo tuyo. Si el sol viera que eso pasara en la tierra con las milpas, y si el sol tuviera sentimientos, ¿qué diría? ¿Por qué me rechazan? Yo les traigo todo lo necesario para que den fruto, para que crezcan, para que se embellezcan. Bueno, pues algo así, pero mucho peor, le pasa a Jesús. ¿Cuál no fue el dolor de mi humanidad al ver rechazados por las criaturas en la misma luz del Verbo eterno, donde de todos modos existimos? Ver rechazados sus actos e impedirles
la transformación que quería hacer en las criaturas. Cada acto suyo rechazado era un dolor, y cada acto de las criaturas se convertía para mi humanidad en amargura y ofensa. Las milpas no hacen eso, no se tapan. Entonces el sol está contento, ¿no? Dice, ay, pues mira, me quedó bonito toda la cosecha, evaporé el agua, luego la solté y luego les llevé calor y les llevé luz y todo eso. Se puede sentir orgulloso, ¿verdad? Entonces la transformación que él pretendía era de una semilla a una milpa grande, la planta entera. ¿Esa es la transformación que pretende? Es una parte. Pero lo que pretende es más. El sol se siente solo. Y de repente ve una plantita por ahí chiquita y dice, esa me puede acompañar. Pero no allá tan lejos. Sí, allí si le sigo dando mis rayos de luz y mis ondas de calor, crecerá y dará fruto. Sí, está bien. Pero yo quisiera tenerla aquí. Y llega y le dice a la plantita, ¿quieres venir conmigo? ¿A dónde? A mi altura, a mi centro. ¿Pero cómo? Déjate arrancar de la tierra. ¿Pero qué me va a pasar? ¿Estarás conmigo? Piensa en un momento, ¿qué le pasa a una milpa que es arrebatada hacia el sol? ¿Qué le pasa al acercarse al sol? Se quema. Pues Dios nos quiere quemar. Pero nos quiere quemar de amor. Lo que pretende no es nuestra destrucción absoluta, no, sino, entra la plantita en el sol y sus átomos, ¿qué le pasan? De algún modo quedan dispersos en el sol y luego en la luz y en el calor del sol correrán ellos también. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dios quiere que nos fundamos en Él, pero eso requiere una renuncia. Renunciar a mi forma. Diría Jesús en el Evangelio, aquel que quiera conservar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, ese la encontrará. Quiere compañía, quiere quien quiera hacer sol con Él, quiere quien quiera hacer con Él lo que hace Él. Quiere quien renuncie a producir 5 elotes. O sea, los elotes son símbolo de las virtudes humanas. Pero una vez que está fundido en el sol, ¿qué podrá decir esa milpita? Mira, junto contigo he producido toda la cosecha de toda la tierra. Y así como todo eso es tuyo, también es mío. Y el sol estará feliz de decirle sí. Y soy feliz de que estés conmigo, haciendo conmigo lo que hago yo. Ese es esto que dice, la transformación que quería hacer en las criaturas. Es que ustedes pueden decir que la milpa es imagen y semejanza del sol. No, ¿verdad que no? Recibe algo de sus efectos, pero no es imagen y semejanza del sol. Pues Dios es un sol eterno, y nosotros, ¿cómo fuimos creados?
a su imagen y semejanza. Así que mientras yo me quede milpa y no esté dispuesto a ser sol, no cumpliré la plenitud de mi creación, de la finalidad que Dios me puso al crearme. ¿Se entiende? Muy bien. Cada acto suyo rechazado era un dolor, y cada acto de las criaturas se convertía para mi humanidad en amargura y ofensa. ¿Cómo es duro querer hacer el bien, hacerlo y no encontrar quien reciba este bien? Este dolor dura aún, porque todo lo que hizo mi humanidad en la luz del Verbo eterno existe y existirá siempre, y siempre está en acto de hacer lo que una vez fue hecho, y está como en acecho. ¿Qué es estar en acecho? O sea, al ataque. El Verbo divino está en acecho, o sea, atento, a ver si hubiera por ahí alguna milpa media loca que esté dispuesta a arrancarse de la tierra, que esté dispuesta a producir lo que en la tierra se puede producir, para ir a hacer lo que en el cielo y en el sol se puede hacer. ¿Hay aquí algunas de esas milpas? Algunos parecen. Es que ya ven que los elotes tienen cabello, pues. Y tienen dientes. Y son altos y flacos. Bueno. ¿Dónde iba? Y tienen gusanos. Ya, ¿dónde iba? Bueno, todo lo que ha hecho el Verbo divino existe, existirá siempre, y está como en acecho, esperando que la criatura reciba la transmisión de sus actos, a fin de que uno sea el acto. Mientras el sol brille, que brille la milpa fundida allí. Uno sea el acto, uno el valor, una la voluntad, uno el amor de las dos partes, y solo con reinar mi fiat puede el obrar que yo hice en la redención tener su total cumplimiento, porque con la luz de él, del fiat divino, las criaturas se quitarán la venda, la lona, y harán correr en ellas todo el bien que el Verbo eterno vino a hacer en mi humanidad por amor de las criaturas. Todo eso está guardado en este sagrario que está aquí, al acecho. Jesús sigue al acecho, pretendiendo convertir en soles a quien le recibe. Ahora, mientras esto decía, veía a mi dulce Jesús que de dentro de su interior salía tanta luz que investía todo y a todos. Si alguien quiere, en su casa vuelve a leer el inicio del Evangelio de San Juan y creo que se entenderá un poco más. Y vamos a terminar con esta lectura. No se emocionen, está larga. Volumen 19, 29 de julio de 1926. Dice, estaba haciendo mis acostumbrados giros en el reino del supremo querer, y habiendo llegado a lo que había hecho el divino querer en la humanidad de nuestro Señor, miraba sus lágrimas, sus suspiros, sus gemidos y todo lo que hacía, investidos por la luz de su voluntad. Así que sus rayos estaban adornados
por las lágrimas de Jesús. ¿Los rayos de quién? De su voluntad divina. Estaban adornados por las lágrimas de Jesús. Sus lágrimas le servían como de ropaje. Adornados por las lágrimas de Jesús, llenos de sus suspiros, investidos por sus gemidos dolientes y amorosos. Y como la creación está preñada e investida por el supremo querer, ¿qué es estar preñada? Embarazada. ¿La creación está embarazada? ¿Y por qué dice San Pablo que gime con dolores de parto? ¿Se puede gemir con dolores de parto sin estar embarazado? ¿Pero de qué está embarazada? ¿De qué está preñada la creación? Y como la creación está preñada e investida por el supremo querer, ¿qué significa eso? Que dentro de cada cosa hay un amor divino, un acto de su voluntad que lleva vida salida de él. Y cuando alguien está embarazada, espera hacer ¿qué? ¿Quedarse eternamente embarazada? Que llegue un momento en el que dé a luz, ponga fuera la vida que contiene. Eso es lo que dice San Pablo: la creación entera gime hasta el presente con dolores de parto, anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Alguien decía en la mañana, una muchacha que vive en Estados Unidos, pero ahorita anda aquí, y dice, a ver, si cuando alguien está embarazado, lo normal es que en algún momento dé a luz, ¿la creación cuándo va a dar a luz? ¿Cuánto Dios quiera? ¿Qué necesita para dar a luz? Que se cumpla un plazo, eso es importante. Ese plazo ya se cumplió. Ahora solo espera quién reciba la vida que allí hay. ¿Y quién puede recibir esa vida? Esa vida de la voluntad divina que está en todas las cosas. ¿Quién la puede recibir? ¿Quién la quiere? ¿Y quién la puede querer? ¿Quién la conoce? ¿Ustedes la pueden recibir? Sí pueden. Entonces, ahora es el momento de dar a luz. Y es el momento de los tremendos dolores del parto, a la vez, que aumentarán. Pero otra consideración antes de eso. Lo más importante de que deba dar a luz es que recibamos el amor divino del que está preñada cada flor, cada monte, cada gota de agua. Pero llegará el momento en el que también la creación desbordará físicamente la belleza y la creación retornará al esplendor original de la creación. Antes de continuar leyendo eso, dice en el Catecismo esto, en el 1042: al fin de los tiempos, que no es el fin del mundo, el reino de Dios llegará a su plenitud. Cuando llegue el tiempo de la restauración universal. ¿Qué significa restaurar algo? Algo se dañó y hay que volverlo a su estado primero. Entonces, cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad, también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. O sea, cuando menciona
de Jesús, pero nosotros somos parte de su cuerpo. Quiero decir que somos inseparables de Jesús, aunque podemos separarnos. ¿Dónde iba? Aquí. Y como la creación está preñada e investida por el supremo querer, sus rayos de luz, invistiendo todo, embellecían todas las cosas creadas con sus lágrimas. Todas las cosas quedaban investidas por sus suspiros, por su amor, y todas gemían junto con Jesús. O sea, resumidas cuentas, los gemidos de la creación son los de Jesús, que con su voluntad inviste todo. Después el dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y apoyando su cabeza sobre mi frente me ha dicho: hija mía, el primer hombre al pecar perdió una voluntad divina. Y por eso se necesitó mi humanidad unida al Verbo eterno, que debía sacrificar en todo y por todo la voluntad humana de mi humanidad para readquirir esta voluntad divina para darla de nuevo a la criatura. Así que mi humanidad, Jesús tenía entonces voluntad humana. Sí, la tenía. Cosa que también está en el catecismo. ¿Para qué la tenía? Para sacrificarla amorosamente a la divina. Y a fuerza de ese sacrificio, obtenernos a nosotros, recibir de nuevo la felicidad de su voluntad, de poseer su voluntad. ¿Dónde iba? Bueno, así que mi humanidad no le dio ni siquiera un respiro de vida a su voluntad humana, sino que la tuvo solo para sacrificarla y para pagar la libertad que se había tomado el hombre de rechazar con tanta ingratitud a esta voluntad suprema. Gracias, no la quiero. Oye, pero en esa voluntad está la sustancia de tu felicidad, tu vida, tu plenitud, todos los bienes. Yo a ver cómo me las arreglo por mí. A ti no te quiero. Bueno, pues Jesús tiene que hacer lo contrario a nosotros. Y perdiéndola, el hombre, perdiendo la divina voluntad, le faltaron todos sus bienes, su felicidad, su dominio, su santidad, todo le quedó malogrado. Como aquellas historias que no faltan de alguien que pierde el trabajo, pierde la casa, se le enferman los hijos, pierde la salud, todo le quedó malogrado. Así al hombre, pero mucho más. A Job. Dice, si el hombre hubiera perdido una cosa humana, dada a él por Dios, entonces un ángel, un santo, se la habría podido restituir. Pero como perdió una voluntad divina, creo que este ejemplo ya lo he dicho, pero díganme algún país donde hagan carros muy buenos. ¿Alemania? Justino dice que Alemania no. Pero bueno, pongamos que Alemania. Me mandan mi carrito y le friego el motor. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ir aquí a Autopartes Las Colonias a comprarle un motor? ¿Qué? ¿Necesito un motor de qué tipo? Alemán. ¿Y ese de dónde llega? De Alemania. A veces de Taiwán, dice. Bueno, pero si yo tengo mi carretilla que compré allí en la ferretería La Tuerca, entonces, si se le cae la tuerca,
¿tengo que ir hasta Alemania por la tuerca? No, vuelvo a la ferretería La Tuerca y ahí la encuentro. Bueno, lo que perdimos no fue una tuerca, no fue ni de aquí, ni de las colonias, ni de Alemania. Fue algo divino, algo que está en Dios y que solo un Dios puede traer y dar. Por eso dice, si el hombre hubiera perdido una cosa humana dada a él por Dios, entonces un ángel, un santo, se la habría podido restituir, pero como perdió una voluntad divina de Dios, se necesitó un hombre y Dios que la pudiese restituir. Al rato hablamos de por qué además debía ser hombre. Ahora, si hubiese venido a la tierra solamente para redimirlo, habría bastado una gota de mi sangre, una pequeña pena para ponerlo a salvo. Pero como vine no solo para salvarlo, sino para restituirle mi voluntad divina perdida, quiso descender esta divina voluntad en todas mis penas, en mis lágrimas, en mis suspiros y gemidos, en todo lo que yo hacía y sufría, para readquirir de nuevo el dominio en todos y sobre todos los actos humanos, y así poder formar de nuevo su reino en medio de las criaturas. ¿Qué es dominar? ¿Qué es dominar? Tener el control. Pero humanamente entendemos dominar como agarrar un látigo y decirle, ¡quieto! A ver si me traigo uno. Eso entendemos humanamente, pero Dios, ¿qué entiende por dominar? Volviendo a hablar humanamente, un rey que domina es aquel, ciertamente, a quien todos le obedecen, quizá de buena, quizá de mala gana, y normalmente se nota la diferencia. Él vive en su palacio, pensemos por decir en don Fidel Castro, y entonces él vive allí con todo, porque todos los pobres cubanos son pobres. Porque se supone que todo pertenece a todos, pero en realidad nada les pertenece a ellos, sino todo es de Él. Y Él les paga por existir. Por existir. Bueno. O al revés, ellos le pagan a Él por existir y Él les da las migajas para que existan. Eso es un dominio humano. Un dominio divino significa: aquí tengo mi vida de rey, se la regalo. Que mi vida de rey, mi vida divina, corra en todas sus vidas, en todas sus casas, en todas sus posesiones, y posean conmigo y seamos uno. Eso para Dios es dominar. Que su vida corra, su vida propia, divina, corra en todo lo nuestro, transformándonos en su vida, comunicándonos todos sus bienes y su felicidad. Qué distinto, ¿verdad? Bueno, pues todo lo que yo hacía y sufría era para readquirir de nuevo el dominio en todos y sobre todos los actos humanos, y así poder formar de nuevo su reino en medio a las criaturas. Así que cuando yo de niño
lloraba, sollozaba, gemía. Mi voluntad divina, más que rayo solar, investía toda la creación. Investía toda la creación de mis lágrimas, de mis gemidos y suspiros. Fíjense esto. Así que las estrellas, el sol, el cielo azul, el mar, la pequeña flor, todos lloraban, gemían, sollozaban y suspiraban. Algún día le dice a Luisa, un día en que Luisa estaba triste por alguna razón, no me acuerdo cuál, algo había pasado. Era una tristeza distinta a la normal, a la normal de que Jesús no está. Bueno, y estaba triste y lloricosa. Y ya Jesús sí le dice, hija, pusiste triste toda la creación. Tu tristeza y tus lágrimas se han repercutido y han investido todas las cosas creadas. Así que me has circundado con todas las cosas por tu tristeza. Y Luis así como, ¿yo hice todo eso? Si yo nomás lloré. ¿Por qué es eso posible? Por lo que sigue. Porque la voluntad divina que estaba en mí, en Jesús, era la misma que reinaba en toda la creación. Y como con natural, las estrellas lloraban, el cielo gemía, el sol sollozaba, el mar suspiraba. En lo que leímos del catecismo, dice que el universo está, ¿qué tan unido al hombre? Íntimamente unido al hombre. ¿Y que qué hace a través del hombre? A través de él alcanza, ¿qué? Vamos a buscarlo. Y alcanza su meta a través del hombre. Bueno, lo leo entero. Cuando llegue el tiempo de la restauración universal, cuando con la humanidad también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. Aunque es el 1042 del Catecismo, es el número 48 de la Constitución Lumen Gentium. Muy bien. Bueno, a lo mejor a alguien de los que escucha le pueda resultar importante. Jesús, no Jesús. Bueno, sí, pero no. ¿Los traigo mareados? En el Génesis, capítulo 1 y versículo 28, Dios le dio esta orden al hombre. Bueno, los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. ¿Ustedes pueden mandar a las aves? ¿Por qué no? Dice José, pues sí, pero no me hacen caso. Dios dio una orden de que mandáramos sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, no solo sobre los guajolotes que andan en la tierra. ¿Por qué lo dijo? ¿Porque no se iba a poder hacer? Porque era posible. Era. Ay, tenía un zancudito aquí. Mande. Llenad. Hinchar. Aquí solo lo hemos entendido a nivel humano y reproductivo, pero el hombre sobre todo está hecho para fructificar vida divina y multiplicar la vida de Jesús en sus actos y con ella llenar todo lo creado. No descarta también la parte de poblar la de más hijos de Dios.
pero la parte más importante es la de llenar de vida de Jesús. Bueno, como vemos, Dios hizo al hombre rey de la creación. Le dijo: domina y manda. Eso era solo posible porque poseía la misma voluntad que domina y ordena la creación. Cuando el hombre la pierde, tiene que pelearse con los animales para que se dejen agarrar, para que no le hagan daño, con los zancudos para que no nos roben sangre. Pero estábamos hechos para llenar de amor divino, en correspondencia a Dios, todas las cosas. Eso era someter la creación, someterla de amor, llenarla de vida divina, en correspondencia. Ya está llena de la que de parte de Dios a nosotros viene, falta la que de nosotros a Dios debe regresar. Entonces, no se preocupen, no vamos a leer todo. La luz de mi voluntad llevaba mi eco en todas las cosas creadas, dice Jesús, y repitiendo mi acto, hacían compañía a su Creador. Oh, si tú supieras el asalto que recibía la divina majestad al oír mi llanto en toda la creación, mis gemidos y suspiros. Todas las cosas creadas, animadas por mi voluntad, postradas a los pies del trono divino, lo ensordecían con sus gemidos, lo atraían con sus lágrimas, lo movían a piedad con sus suspiros y plegarias, y mis penas, repercutiéndose en ellas, lo forzaban a ceder las llaves del cielo, e imploraban de nuevo el reino de la voluntad divina sobre la tierra. ¿Se entendió o se me perdieron? El chiste es que todo lo que Jesús hacía se repercutía en todo. Por así decirlo, la creación le servía de sistema de sonido, como a mí me sirve ahora el micrófono y las bocinas, para que mi voz, que hoy está un poco más débil de lo normal, se escuche. Pues Jesús usaba toda la creación con la misma voluntad que tenía para hacerla ensordecer el trono de Dios, para que se abriera el cielo y el reino de Dios viniera con su plenitud en la tierra. Dice: mi Padre Celestial, apiadado y enternecido por su misma voluntad, que lloraba, gemía, rogaba y penaba en todas sus obras, cedía las llaves y daba de nuevo su reino. Pero, para estar seguro, lo ponía en mi humanidad, a fin de que a tiempo oportuno lo pudiese dar de nuevo a la familia humana. Así que todo el reino de la voluntad divina, con todos esos actos perfectos, inmensos, está guardado en esa cajita. ¿Está en ese sagrario la humanidad de Jesús? Es pregunta. ¿No? ¿Por qué no, Juan? La humanidad es el cuerpo. ¿Y no está allí el cuerpo de Jesús? Ah, sí, dice Juan. A ver, pregunta de catecismo. ¿Cómo está presente Jesús en la Eucaristía? Con su cuerpo, sangre, alma, todo eso es su humanidad y divinidad. Oye, Vicky, entonces cuando comulgamos está todo eso. Cuando comulgamos recibimos todo ese reino, pero no lo guardamos. Es como... Ay, no, es que no es adecuado lo que se me viene a la mente.
Pero imagínense ustedes que toman una cápsula que contiene en sí todos los nutrientes, pero no tienen la posibilidad de digerirla. Aunque en esa cápsula viene todos los bienes, si ustedes no logran abrirla y que salga eso para que se haga naturaleza propia, sea asimilado, ¿dónde queda todo eso? ¿En ustedes? No. Así pasa con Jesús sacramentado. Posee todo, pero nosotros no tenemos la posibilidad de tomar posesión de todo lo que en Él hay. Y es por eso que, aún habiendo comulgado muchas veces, una persona se puede condenar y no le queda ningún bien de todos los bienes que tenía Jesús y que tantas veces comulgó. De Dios, no sé qué santo decía, de Dios se recibe cuanto de Él se conoce. Así que para poder recibir la plenitud del reino de su voluntad contenida en el sacramento, tenemos que conocerla. Ya se puede romper esa cápsula. Ya Jesús puede dar ese reino a nosotros. Dice, he aquí la necesidad de que yo obrara y descendiera en el orden de las acciones humanas, porque mi voluntad divina debía tomar su dominio. Acuérdense qué cosa era dominar: extender la propia vida para que corra en el ser dominado, que en realidad es amado. Porque mi voluntad divina debía tomar su dominio y sustituir el orden de su voluntad divina en todos los actos de las criaturas. Dice Jesús que tenía que descender en el orden de todas las acciones humanas. ¿Por qué? Cuando hay un hormiguero, venden unas cosas que es como granitos, son sebo. ¿Tropa? ¿Tromba? ¿Cómo se llama? Bueno, esas cosas tienen veneno. Entonces tú agarras el bote y le echas un puño, una cierta cantidad de esos granos sobre el hormiguero. ¿Y qué hacen las hormigas? Como huele a sebo, sabe a sebo y es sebo, muy apetecible para ellos, lo agarran y lo llevan a todos los rincones del hormiguero. Nosotros por fuera vemos un solo agujerito, pero si pudiéramos ver toda la ciudad de las hormigas, bueno, pues se encargan de que llegue a todas partes, y allí, con el tiempo, con el calor y quizá la humedad, empieza a fermentar y sale el veneno y se mueren desde adentro. Bien triste. Bueno, Jesús, otra cosa, si yo quisiera llevar ese veneno yo a todos los rincones del hormiguero, ¿qué ocupo hacer conmigo? Convertirme en hormiga. Quizá ya me parezca, pero aunque sea el tamaño debo tener. Bueno, después de este ejemplo tan raro, Jesús debió convertirse en hormiga para meterse a todos los rincones del hormiguero, o sea, de la vida humana, a todos los actos de las criaturas, acto por acto. Y Él solito tenía que llevar a todos esos el veneno que matara el pecado, no a las hormigas. Un veneno que en realidad es medicina, porque mata la infección,
mata las bacterias malas, mata la enfermedad, pero cura a las hormigas. Jesús debe ir a cada acto nuestro y llevar su medicina, un acto de su voluntad divina. Para eso fueron los 33 años, porque como dijo antes, si fuera solo para salvar, con que se hubiera picado con esas cosas para sacarle sangre a los diabéticos, con eso era suficiente, o menos todavía. He ahí la paciencia de Jesús. Llevar semillas de vida divina que convirtiera el hormiguero en cielo, que convierta a la humanidad, lo diré así, en Dios. ¿No es una gran herejía eso? Antes de leer algo del catecismo, y terminada su labor de Jesús, de llenar todos los rincones con esa medicina, ese alimento que él traía, dejarse picar por todas las hormigas, que lo despedacen y se lo coman, para que se transformen en él. Es un ejemplo muy extravagante, pero algo así es la Eucaristía y la pasión de Jesús. Después de hacer todo el bien, aunque lo deja como en semilla, de modo que alguien puede decir, pues nada pasa, lo dejó en semilla. Se deja picar, o sea, matar por todos, y luego nos dice, cómanme y tengan mi vida, transfórmense en mí. Bueno, entonces, ve entonces cuánto me cuesta este reino, con cuántas penas lo rescaté, por eso lo amo tanto, y a cualquier costo lo quiero establecer en medio a las criaturas. Ya lo hemos leído, pero repasamos. ¿Para qué se encarnó el Verbo? Para restaurar. ¿Restaurar qué? El reino de su voluntad, ¿cierto? Por tanto, no fue solo para salvar. Y si buscamos un para qué se encarnó el Verbo en el Catecismo de la Iglesia, lo encontramos en este número, 460 del Catecismo, y dice: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, para darnos su propio modo de existir, de ser, que es divino. Y continúa San Atanasio de Alejandría: porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Así como yo me haría hormiga para convertir a las hormigas en mí, así Dios se ha hecho hombre para hacernos Dios. Dios unidos a Él, Dios con Él, viviendo de una misma voluntad, con una misma vida suya. Y continúa Santo Tomás de Aquino: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Ese trozo se debe leer muchas veces. Ya debería sabérmelo de memoria, pero todavía no me lo sé. Pero sobre todo, deberíamos disponernos a que esa finalidad de la encarnación del Verbo se cumpla en nosotros. Pero requiere que la milpita esté dispuesta a ser arrancada de lo que es tierra, de lo que es voluntad humana, apegos, miseria, materia, para elevarse en la libertad de Dios.
con Jesús y en Jesús. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Las milpas y las hormigas son buenas para entender? Muy bien. Amemos a Jesús que se ha hecho hormiga como nosotros, para llegar a todos nosotros, a todos nuestros actos y convertirnos en Él, darnos de nuevo su reino. Dejemos al sol que, enamorado de nuestra plantita, nos rapte en Él para hacer con Él lo que hace Él. Dejemos que el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, nos haga Dios, unidos a Él. Este texto continúa, no lo vamos a leer, continúa explicando cómo es posible eso de que la creación está tan unida al hombre, y Jesús le dice, sí, ¿no te acuerdas que cuando nací la creación dio señales? Las estrellas y más cosas pasaron que no me acuerdo. También cuando la Virgen dice, y luego cuando morí, la misma creación se estremeció toda, el sol se ocultó. Dice, no es más que mi voluntad que circula también en todas las cosas y les comunica lo que pasaba en mí. Si pueden, léanlo, es muy bonito lo que sigue. Les repito la fecha. El volumen 19, 29 de julio de 1926. Bueno. El padre Claudio viene en noviembre, ¿ya les había dicho? Posiblemente esté aquí en Tepa, no es seguro, pero por lo pronto en Guadalajara sí. ¿Mande? Sí, en menos de un mes. Bueno. Jesús, te adoramos en tu anonadamiento, porque permaneces metido en nuestro hormiguero, donde no hacemos otra cosa que picar en tu carne, causar dolor a tu alma, y tú permaneces aquí para desbordar tu reino, para hacer que tu voluntad domine, comunicando tu vida, tu felicidad de cielo, tu amor eterno, para transformarnos en ti. Hágase en nosotros según tu palabra, según tú mismo, según tu fiat. Ven a reinar en nosotros con tu voluntad divina. Impera como el Rey que eres. Y aunque me quisieras tener sometido como un esclavo, qué felicidad que seas tú quien me someta y me venza con tu amor. Pero sé que además me quieres Rey contigo, porque quieres ser Rey de Reyes. Verbo divino, pronúnciate, pronuncia lo que eres, tu palabra, y comunica tu vida a mí. Tráeme al Padre y tráeme al Espíritu Santo, para que vengan y hagan morada en mí. Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Fiat. En la voluntad de Dios, siempre.